Ahora no hace más que vivir de su hijo, sin oficio ni beneficio. Las palabras resonaron por el micrófono envueltas en una risa dulce que cortó más hondo que un cuchillo de cocina. Por un instante pensé que había oído mal, pero luego llegó la honda risitas nerviosas, sonrisas educadas, de esas que llenan el aire cuando nadie sabe hacia dónde mirar. Sentí las mejillas arder, aunque no me había movido ni un centímetro. Marisela, mi nuera, recién estrenada, sonreía como si hubiera soltado el chiste más ingenioso de la noche. Alzó su copa hacia los invitados, el diamante en su dedo atrapando la luz de los candelabros. Mi hijo Javier, sentado a su lado, tenía la mirada clavada en el mantel, los labios apretados. No tomó mi mano. No dijo una palabra. En el otro extremo del salón vi a un hombre, don Mauricio, el empresario, que le había dado a Marisela su gran oportunidad. Estaba inmóvil, su rostro endureciéndose, mientras la risa de ella se desvanecía en el silencio atónito de un salón lleno de testigos. Me pregunté si Marisela notó el cambio en sus ojos. Tomé un sorbo del vaso de agua frente a mí, controlando mi respiración. Se suponía que este sería el día más feliz de mi vida, el día en que mi hijo encontraba el amor, el día en que lo veía dar un paso hacia un futuro lleno de alegría. Pero en lugar de eso, el momento quedó grabado en mi memoria, como la noche en que mi dignidad fue arrastrada por el suelo frente a desconocidos. Nadie me miró directamente. Algunos echaron vistazos rápidos, con un destello de lástima, antes de volver a sus platos. Doblé la servilleta lentamente, alisándola en mi regazo, mis movimientos precisos. Si hablaba mi voz podría quebrarse. Si lloraba, dirían que el chiste había dado en el clavo. Me quedé quieta en silencio, mientras Marisela seguía brindando por su propio triunfo. Mi hijo no me defendió, y ese silencio dolió más que el insulto mismo. La noche apenas comenzaba, pero ya sabía que no terminaría en celebración. Terminaría en un ajuste de cuentas. No siempre fui la mujer que podían despachar con una sola palabra como ociosa. Hubo un tiempo en que los números y los libros contables llenaban mis días, ese tipo de trabajo que nadie nota hasta que hay un error. Fui contadora durante casi 4 décadas constante, como el tic-tac de un reloj, sosteniendo familias y negocios para que no se derrumbaran bajo su propio desorden. Cuando mi esposo murió de repente, yo tenía apenas 36 años. Javier tenía 9. El duelo pudo habernos tragado enteros, pero no había tiempo para eso. Las cuentas no esperan a que termines de llorarle a la vida. Vendí mi anillo de bodas para que Javier pudiera seguir en la universidad. Recuerdo haberlo deslizado por el mostrador del joyero, el metal frío y definitivo en mi mano. Una vez dejé de pagar el alquiler de un mes para comprarle una computadora que él juraba lo llevaría hasta su título. El casero amenazó con echarnos, pero encontré la manera de salir adelante. Cada decisión era una pequeña herida, pero cada cicatriz era una línea en la historia de cómo lo crié sola. A lo largo de los años, mi recompensa fue sencilla verlo crecer. Cada calificación sobresaliente, cada trofeo de debate, cada solicitud de trabajo que enviaba, esos eran los frutos de mi sacrificio. Me decía a mí misma que valdría la pena, que un día me sentaría en el porche de mi casa, con un café en las manos, viendo a mi hijo llegar con su familia, sabiendo que había hecho lo suficiente. Cuando por fin me jubilé, pensé que la paz había llegado. Sin despertadores, sin columnas interminables de números, sin noches largas con los ojos cansados. Solo mañanas, con el sol cruzando el porche, el vapor subiendo de mi taza y el murmullo suave de un mundo que ya no me pedía más de lo que podía dar. Pero la jubilación no me protegió de ser borrada. Esa noche en el salón
que ayudé a pagar bajo los candelabros cuyos depósitos cubrí, me redujeron a nada más que un chiste. Todos los sacrificios, las décadas de trabajo duro, los años de silencio, se desvanecieron en un instante con una risa descuidada. Y mientras comenzaba el aplauso por su primer baile, me di cuenta de que no fue el insulto lo que más dolió, sino quién había elegido quedarse callado a su lado. Mucho antes de la boda, las señales ya estaban ahí. Todavía recuerdo la primera cena en la que Javier me presentó a Marisela. Escogieron un restaurante elegante en el centro de Guadalajara, de esos, con luces tenues y menús que parecen novelas. Llegué temprano, alicé las arrugas de mi blusa y me dije a mí misma que debía ser abierta, darles una oportunidad justa. Marisela se inclinó sobre la mesa antes de que el mesero siquiera tomara nuestras órdenes de bebidas. Entonces doña Imelda Javier me cuenta que estás entre proyectos, jubilada a medias, pero tal vez buscando algo para pasar el rato. Su sonrisa era impecable, pero sus ojos me escudriñaban como si fuera una cuenta que ya había decidido que no cuadraba. Jubilada, respondí simplemente doblando la servilleta en mi regazo. Marisela ladeó la cabeza con una sonrisita. Cuando llegaron los menús, Javier pidió el platillo más caro sin siquiera mirar el precio. Marisela siguió con un ademán teatral pidiendo un filete de robalo como si recitara un guión ensayado. Cuando el mesero se volvió hacia mí, pedí una sopa de mariscos y un sándwich. Era lo que quería, sencillo, familiar. Marisela soltó una risita lo bastante fuerte para que Javier la oyera. Ay, todos hemos tenido noches de ahorrar, ¿verdad? Su tono era dulzón, pero el dardo dio en el blanco. Javier se removió incómodo, pero no dijo nada. Tomé un sorbo de agua fingiendo no darme cuenta. Años de contención profesional me habían enseñado a mantener la cara en calma. Dejé pasar el comentario, pero por dentro lo guardé. Cada palabra, cada mirada, cada risa que no era risa. El resto de la velada transcurrió con Marisela, alardeando sobre cifras de ingresos, y Javier asintiendo a cada palabra suya. Yo escuchaba, sonreía cuando correspondía sabiendo algo que mi hijo se negaba a ver. El respeto no estaba en su vocabulario, al menos no para mí. Cuando llegaron los menús de postres, ya no tenía hambre. Había aprendido todo lo que necesitaba. Y más tarde, cuando llegó el día de la boda, su actuación no me sorprendió solo. Confirmó lo que aquella primera cena ya había revelado. Fue justo después de la cena de ensayo, cuando Alejandra me encontró sola cerca del fondo del salón. Había sido parte de la vida de Javier desde la primaria, esa amiga que nunca se aleja, incluso cuando los años y la distancia lo intentan. Ahora llevaba un vestido verde suave, de dama de honor, el cabello recogido con esmero, pero sus ojos cargaban un peso que no tenía nada que ver con la boda. Tía Imelda comenzó en voz baja, usando aún el apodo que me había dado desde niña. Puedo hablarte con franqueza. Asentí preparándome. Dudó echando un vistazo hacia Javier al otro lado del salón, donde reía demasiado fuerte ante un chiste de Marisela. Ella estaba a su lado con la mano, aferrando su brazo como si fuera una correa, guiándolo sobre cuándo hablar y cuándo callar. No te respeta, dijo Alejandra, finalmente, con la voz casi quebrándose. He visto cómo habla de ti cuando Javier no está, y no trata a Javier como su pareja, lo trata como si fuera una pieza en el juego que ella está jugando. Sus palabras golpearon más hondo de lo que ella podía imaginar. Quise defenderlo, recordarle que el amor a veces hace a la gente descuidada, pero yo también lo había visto. Las miradas despectivas, las correcciones sutiles, la forma en que Marisela respondía preguntas dirigidas a Javier como si ella tuviera la única autoridad. Aún así, puse mi mano suavemente en su brazo.
A veces la verdad tiene que revelarse sola. Si hablo demasiado pronto, no me escuchará. Tiene que verlo con sus propios ojos. Alejandra frunció el ceño, claramente no conforme, pero no discutió. Me abrazó rápido antes de que las otras damas la llamaran. Me quedé donde estaba observando a mi hijo y preguntándome cuántas humillaciones harían falta para que notara la diferencia entre devoción y control. La música creció mientras la noche llegaba a su fin, pero la inquietud en mi pecho solo aumentaba. Para la mañana sabía que el silencio sería mi única arma y el día de la boda decidiría si era suficiente. De vuelta en la recepción, el champán corría y el micrófono pasaba con demasiada libertad a las manos de Marisela. Ya me había burlado una vez, pero el sabor de la atención parecía envalentonarla. Con Javier a su lado y sus amigas a su alrededor, alzó su copa de nuevo. «Hay quienes se jubilan con riqueza», anunció sonriendo hacia las mesas principales, «y otros se jubilan con las manos vacías». La risa que soltó después fue frágil, del tipo que suplica aplausos. Algunos invitados le dieron el gusto con risitas corteses, pero la mayoría evitó mirarme. Javier apretó los labios sin sonreír ni detenerla. Por el rabillo del ojo noté a don Mauricio. Estaba sentado en la mesa principal, su postura rígida, su expresión indescifrable. Pero cuando la voz de Marisela resonó, su mandíbula se tensó ligeramente. Había visto esa mirada antes en juntas directivas, cuando un superior notaba en silencio que alguien había cruzado una línea invisible. Levanté mi taza de café, dejando que su calor estabilizara mis manos. No necesitaba defenderme, no aquí, no en este momento. Las palabras dichas con arrogancia tienen una manera de deshacerse solas. Marisela se inclinó hacia una de sus damas, susurrando lo bastante alto para que las mesas cercanas la oyeran. Digo en serio, ¿qué haces todo el día si no trabajas? Debe ser bonito. Ladeó la cabeza hacia mí, como si el dardo no fuera ya obvio. Sostuve su mirada brevemente, luego bajé la mía al oscuro reflejo de mi café. El silencio puede ser más afilado que el acero cuando se usa en el momento justo. Don Mauricio ajustó sus gemelos sus ojos, recorriendo el salón, deteniéndose en mí por un instante antes de volver a Marisela. No sonrió, no aplaudió. Solo observó cada segundo de su arrogancia, cavando un hoyo más profundo para ella. La música se aceleró, los meseros trajeron el siguiente plato, pero el aire entre nosotros ya había cambiado. Marisela creía que había ganado otra risa. Yo sabía, en cambio, que acababa de encender la mecha. Mientras veía a Marisela reírse demasiado fuerte de su propio chiste cruel, mi mente viajó a otro tiempo, cuando mi nombre se pronunciaba en salas discretas con respeto. Mucho antes de jubilarme, mucho antes de que la vida de Javier consumiera la mía, yo era más que una madre, estirando cada peso. Estuve ahí en los primeros días de Neurotech, cuando la empresa no era más que un puñado de ingenieros y una montaña de deudas. Los inversionistas estaban nerviosos, la nómina tambaleaba, y un cálculo mal hecho podía haber enterrado todo el proyecto. Me sentaba en un escritorio de roble gastado con los libros contables abiertos de par en par, revisando cada centavo, dando sentido al caos. Mi trabajo no era glamoroso, pero era la supervivencia. Sin mi equilibrio no habría habido lanzamientos de productos, ni expansión, ni historia que contar. Los fundadores discutían apasionados pero imprudentes, y yo era quien ponía el suelo firme bajo sus pies. Mantuve los libros impecables, encontré las fugas en los gastos, convencí a los acreedores de esperar una semana más. Aprendí a cargar el peso del riesgo, sin mostrar la tensión, porque el futuro de cada cheque dependía de manos calladas y cuidadosas. Nunca pedí reconocimiento. Cuando Javier era pequeño y me necesitaba en casa, dejé las noches largas en la oficina.
Elegí el anonimato, porque criarlo importaba más que ver mi nombre en reportes o revistas de la industria. Los hombres de traje se paraban en el reflector, estrechando manos en el escenario, mientras yo me quedaba tras el telón. Y eso estaba bien para mí. Pero sabía una cosa con certeza, don Mauricio recordaba. Él había estado en esas juntas viéndome estirar presupuestos apretados hasta darles aire. Él sabía la verdad detrás de la fachada, aunque Marisela nunca lo sabría. Ahora, décadas después, que me tacharan de ociosa casi me hacía reír. No me ofendía ser vista como ordinaria, me ofendía ser subestimada. Y mientras Marisela seguía presumiendo su arrogancia, me di cuenta de que el reconocimiento que alguna vez rechacé podría resurgir esta vez en sus propios términos. La música se suavizó mientras los recién casados iban de mesa en mesa saludando a los invitados como si fueran realeza en desfile. Me quedé sentada, contenta de pasar desapercibida hasta que Marisela jaló a Javier hacia la mesa de don Mauricio. Mi estómago se tensó. Sabía lo que venía antes de que ella siquiera abriera la boca. Don Mauricio dijo con voz brillante, cargada de orgullo: le presento a mi suegra. No trabaja solo, se dedica a cuidar su jardincito y tomar café. Su risa sonó aguda y falsa. Algunos invitados rieron por cortesía, pero sus ojos se desviaron hacia mí y luego se apartaron rápido. El rostro de Javier enrojeció. Cambió el peso de un pie al otro. Carraspeó, pero no habló. Miró sus zapatos, dejando que sus palabras flotaran en el aire como un humo que nadie quería respirar. Me enderecé en mi silla, apoyando ambas manos en la mesa. Sostuve la mirada de Marisela sin retroceder. Si creía que me iba a achicar, estaba equivocada. Mi silencio no era rendición, era un espejo. Quería que viera su propia fealdad reflejada en lo que tanto ansiaba mostrar. La tenedor de don Mauricio se detuvo a medio camino hacia su plato. Lo bajó lentamente su expresión indescifrable. Sus ojos pasaron de Marisela a mí, y luego de vuelta. No sonrió, no asintió, no le dio la salida fácil que muchos le habrían ofrecido. En cambio, se recostó ligeramente, como evaluando una decisión. El salón lo sintió también. Las conversaciones se apagaron a nuestro alrededor. El aire se volvió pesado y la luz de los candelabros pareció más cruda, cortando el rostro de Marisela mientras su sonrisa titubeaba. Intentó llenar el silencio con más charla, pero las palabras tropezaron. Levanté mi taza de café y di un sorbo medido, el tintineo de la porcelana contra el platillo más fuerte que su risa desvanecida. Mantuve mi mirada firme, no en ella, no en Javier, sino en el espacio entre nosotros, donde la verdad ya tomaba forma. La música creció de nuevo, pero nada en ese salón se sentía ligero. Marisela había cruzado la última línea, y aunque no había hablado el peso de sus palabras, ya había preparado el escenario para lo que venía después. Don Mauricio empujó su silla hacia atrás con una calma deliberada, el roce de la madera contra el suelo, cortando el murmullo a nuestro alrededor. Se levantó lentamente su presencia, imponiendo más silencio que la música jamás podría. Sus ojos estaban fijos en Marisela, afilados e inquebrantables. «Dame tu tarjeta de acceso», dijo su voz baja pero con un filo de acero. El salón se congeló. La risa que había quedado flotando momentos antes murió al instante. Marisela parpadeó atrapada entre la confusión y el miedo. Solo era una broma, balbuceó su voz de pronto débil. Don Mauricio no se inmutó. El respeto es obligatorio, dijo con calma cada palabra, cortando el aire quieto. Estás fuera. Jadeos recorrieron las mesas propagándose como una corriente. Un mesero se detuvo a medio paso, aferrando una bandeja de copas que temblaron con el silencio repentino. El rostro de Marisela palideció su sonrisa maquillada
colapsando en algo desesperado. Abrió la boca como para discutir, pero no salió nada. Su mano tembló mientras alcanzaba su copa de champán. La copa se le resbaló de los dedos estrellándose contra el suelo de mármol. Burbujas y pedazos de cristal salpicaron hacia afuera, el sonido resonando más fuerte que la banda. Los invitados retrocedieron, los susurros creciendo como una marea. Javier se quedó petrificado, su mandíbula tensa, sus ojos saltando entre su novia y su jefe. Parecía querer intervenir, pero sus pies se negaban a moverse. Su silencio pesaba ahora más que nunca. Me quedé sentada, mi taza de café firme en mi mano. No sonreí, no me regodé, no dije una palabra. Esta no era mi victoria para reclamar. Era de ella para perder. La respiración de Marisela era rápida y superficial, sus ojos buscando desesperadamente una salida. Don Mauricio no se movió, esperando su autoridad intacta. El veredicto estaba dado y no había forma de deshacerlo. La música se detuvo a trompicones. Hasta los candelabros parecían zumbar con el peso del momento, y mientras los fragmentos de cristal brillaban en el suelo, supe que la noche se había transformado en algo que nadie olvidaría jamás. Marisela se hundió en su silla, sus hombros temblando, mientras las lágrimas surcaban el maquillaje que había aplicado con tanto cuidado esa mañana. La sonrisa orgullosa que antes cruzaba su rostro se había ido reemplazada por la expresión rota de alguien que había construido todo sobre cristal frágil, solo para verlo hacerse añicos. Javier se inclinó a su lado, buscando palabras, torpemente su mano descansando en su espalda. «Todo va a estar bien», murmuró, aunque su voz traicionaba incertidumbre. Intentó consolarla, protegerla del peso de su propio desastre, pero sus ojos se deslizaron hacia mí, y en ellos vi algo más doloroso que el enojo. Vi vergüenza, no por sus palabras, sino por su silencio. Alejandra apareció a mi lado, su ramo de dama temblando ligeramente en su mano. Se acercó más, su voz apenas un susurro. «No dijiste ni una palabra», dijo, sus ojos abiertos, con una admiración callada, «y aún así ganaste». No respondí, solo levanté mi taza, el rico amargor del café, anclándome en la tormenta de murmullos y miradas. Mi dignidad estaba intacta, no porque hubiera luchado por ella, sino porque me negué a dejar que me la quitaran. A nuestro alrededor, la recepción había perdido su brillo. Los invitados susurraban en grupitos, algunos echando miradas a Marisela, otros a mí. La banda seguía tocando, pero la música sonaba vacía, como si hasta los instrumentos supieran que la celebración se había agriado. Don Mauricio volvió a su asiento, compuesto, su mensaje ya sellado en la memoria de todos los presentes. Javier finalmente se puso de pie, su rostro pálido, su mano aún sosteniendo el brazo de Marisela como si temiera que se derrumbara por completo, pero no la miró como un esposo debería. Su mirada seguía volviendo a mí, buscando un perdón que no estaba lista para ofrecer. Dejé mi taza, el suave toque de la porcelana contra el platillo resonando. En ese momento la elección estaba clara, no necesitaba alzar la voz porque el silencio ya había hablado más fuerte que cualquier otra cosa. Y mientras el peso de la noche se asentaba sobre el salón, supe que solo quedaba una cosa por hacer. El salón seguía zumbando con susurros incómodos cuando me levanté de mi silla. Mi café quedó a medio terminar en la mesa, el vapor desvaneciéndose en el aire pesado. Los sollozos de Marisela llenaban el silencio entre la música, agudos y entrecortados, atrayendo miradas de compasión de algunos y juicios fríos de otros. Javier estaba a su lado, rígido y pálido, incapaz de levantar los ojos hacia los míos. Parecía más pequeño que nunca, como si el peso de la noche lo hubiera vaciado. Ajusté mi rebozo alrededor de los hombros, alisando la tela con manos firmes. Cada movimiento se sentía deliberado final.
No necesitaba gritar ni exigir una disculpa. La noche ya me había dado lo que vine a buscar sin que lo pidiera. Al pasar por su mesa, Marisela levantó la vista hacia mí, sus ojos hinchados y desesperados, el rímel corrido por sus mejillas. Abrió la boca como para hablar, pero no le di la oportunidad. Me detuve solo lo suficiente para que mis palabras cortaran el ruido. La próxima vez, dije suavemente con calma: búrlate de alguien que no haya pagado las cuentas que tú gastaste. Su rostro se desmoronó aún más el significado, cayendo pesado sobre sus hombros. La cabeza de Javier se hundió más su silencio. Ahora una confesión de todo lo que no había hecho para protegerme. Seguí caminando sin prisa, sin mirar atrás. Los candelabros brillaban sobre mí, su luz atrapada en las esquinas del salón como estrellas que se desvanecían. Las puertas se abrieron y el aire fresco de la noche rozó mi rostro refrescante tras el calor sofocante de la recepción. Salí respirando hondo, dejando que el peso se deslizara de mí al fin. La paz no vino de la victoria ni de la venganza, sino de saber que nunca necesité probar mi valor ante gente demasiado ciega para verlo. Y mientras la noche se abría ante mí, supe que llevaría esa fuerza callada conmigo mucho después de que sus risas y su crueldad fueran olvidadas.